¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de la materia técnicas psicométricas y en esta oportunidad vamos a trabajar con los contenidos vinculados a la unidad de adaptación y construcción de test psicométricos, ¿sí? Es importante que para entrar en los contenidos de esta unidad tengamos claridad y hayamos evacuado las dudas vinculadas a los contenidos de validez y confiabilidad, ya que son conceptos que vamos a retomar en esta unidad. ¿Sí? Bueno, para hablar un poquitito de lo que es la adaptación y construcción de test psicométricos, vamos a empezar hablando de una situación hipotética, ¿sí? Vamos a suponer que hay una persona que va al consultorio porque tiene problemas de ansiedad y algo que ocurre es que el terapeuta comienza a suponer que parte de los problemas de ansiedad que tiene esta persona se debe a un sesgo cognitivo que se denomina un sesgo de catastrofización, ¿sí? La catastrofización hace referencia a un proceso cognitivo automático, es como una especie de un reflejo que tiene nuestro cerebro que básicamente tenemos la tendencia a, cuando va a prestar atención a eventuales cosas que pueden llegar a ocurrir negativas, y la tendencia a agrandar las consecuencias negativas de eventos, de diferentes tipos de eventos. Entonces, por ejemplo, rendir un examen y empezar a pensar que seguro que voy a desaprobar, ¿sí? O tener este tipo de pensamientos caracterizados por una preocupación excesiva por eventos que lo más probable es que no sean tan peligrosos, ¿sí? Bueno, eso se denomina el sesgo cognitivo de catastrofización. Entonces, supongamos que este terapeuta ve que el paciente todo el tiempo menciona que está preocupado, que tiene miedo de salir a la calle y que le pase algo, y se empieza a preguntar si tiene esta tendencia a catastrofizar o no, ¿sí? Y para eso hay una prueba, hay un test que se llama CERC, que es un cuestionario que evalúa patrones cognitivos implicados en la regulación emocional y que se pone a ver que en función de ciertos perfiles cognitivos, ciertas formas de razonamiento que tenemos las personas, hay patrones más funcionales, más adaptativos para regular una emoción o no, patrones más desadaptativos, ¿sí? Entonces supongamos que el paciente, el terapeuta decide aplicar este protocolo en el paciente, ¿sí? Ahora imaginemos un ítem de este protocolo, de este test, ¿sí? Un ítem que diga, bueno, no sé, tengo miedo de salir de mi casa, ¿sí? O pienso que me van a pasar cosas malas si salgo de mi casa, ¿sí? Ahora bien, ese ítem va a medir cosas muy distintas si esta persona vive en un contexto así o en un contexto así. Es decir, si yo vivo en un contexto así y tengo este tipo de afirmación y la persona piensa esto en este contexto, lo más probable es que estemos hablando de que efectivamente hay un sesgo cognitivo ahí automático que la persona puede regular y que es disfuncional, que le puede llegar a afectar incluso la forma en cómo regula sus emociones, ¿sí? Ahora, si yo vivo en un contexto con estas características, donde hay mucha inseguridad, donde es muy probable que me asalten si salgo de mi casa, entonces ya esta afirmación no está reflejando tanto un sesgo cognitivo, una dificultad que tiene la persona para regular sus emociones, sino que más que un sesgo está haciendo referencia a una percepción bastante realista de lo que pasa en el entorno, ¿sí? Entonces, ¿por qué traigo esta situación? Porque lo que ocurre, por ejemplo, en el campo de la regulación de emociones es que los factores culturales tienen una amplia influencia. Y esto ocurre en casi todos los constructos psicológicos, es decir, la mayor parte de los constructos psicológicos en psicología son altamente dependientes de los aspectos culturales, ¿sí? Una cultura, de alguna manera, por ejemplo, en el campo de la regulación de emociones, puede promover determinados tipos de hábitos al momento de regular una emoción, incluso hasta puede cambiar el significado que tienen algunas emociones. El ejemplo típico cuando se comparan las culturas orientales con las occidentales es, por ejemplo, el uso de la supresión emocional para emociones positivas. ¿Sí? Por ejemplo, en Occidente, cuando una persona está alegre o está contenta o está orgullosa por algo, es muy probable que lo diga, y está bien visto que uno abiertamente exprese que está contento, que está alegre, ¿sí? En cambio, en algunas culturas en Orientes, culturas confucianas, la expresión abierta de emociones placenteras se considera un acto de egoísmo, ¿sí? Entonces, en general, las personas tienden a suprimir estados emocionales, incluso cuando son agradables, ¿sí? Cuando son estados emocionales positivos. O al revés, por ejemplo, la vergüenza,
que es una emoción que en Occidente la vemos como una emoción displacentera, una emoción que en general no nos gusta experimentarla. En culturas orientales, la vergüenza es visto como una emoción positiva, es bien vista, es decir, el hecho de que vos experimentes vergüenza y que muestres que estás avergonzado por algo, denota que sos una persona de honor. Entonces, fíjense cómo una misma emoción o un patrón de regulación emocional se puede ver muy afectado por los factores culturales. Y esto en el campo de la evaluación en psicometría va a tener profundas implicancias, porque imagínense que yo no puedo utilizar un test que fue desarrollado en un contexto, ¿sí? Y aplicarlo en mi contexto y asumir que está midiendo el mismo constructo de la misma forma, ¿sí? Es decir, puede ser que una prueba sea válida y confiable en un contexto, pero en mi contexto sociocultural, los factores culturales hayan incidido en que ese constructo sea distinto y que esa prueba que era válida y confiable deje de serlo cuando yo lo quiera aplicar acá. Entonces, lo que vamos a hablar tiene que ver con el proceso de, en primera instancia, ver cómo los factores culturales pueden afectar un constructo psicológico y en función de eso decidir qué es más conveniente, si es lo más conveniente es construir una prueba o lo más conveniente es adaptar una prueba, ¿sí? En general ustedes, la mayor parte de ustedes no van a tener esta disyuntiva porque en general es raro, son muy pocos los psicólogos que se dedican a lo que es la construcción de test psicológicos, eh, pero sí es común que muchos profesionales, muchos usuarios que por ahí no son psicometristas, que no se desarrollan, no se ocupan en el desarrollo, la adaptación de pruebas, pero sí es probable que utilicen pruebas y por ahí, claro, como estamos en un contexto, en Latinoamérica es poca la producción que tenemos en pruebas, es muy común que veamos qué se está haciendo en otro país, tomemos un test que se está desarrollando en otra cultura y lo apliquemos a nuestra cultura sin ningún tipo de adaptación, ¿sí? Y eso es una práctica muy poco recomendable porque lo más probable es que se vea afectada la validez y confiabilidad de una prueba y nosotros no estamos haciendo el estudio adecuado para garantizar que estamos haciendo una evaluación válida y confiable, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver a continuación, el video que sigue, es cómo los factores culturales pueden afectar el proceso de evaluación psicológica y después de eso vamos a conversar un poquitito acerca de, bueno, qué es más conveniente, si adaptar una prueba o construir una prueba.